te adoramos a ti. Espíritu. Dios le bendiga a cada uno de los que están conectados. Saludos, bendiciones en el día de hoy. Espero que se encuentren bien. Vamos como de costumbre, ¿verdad? Hoy domingo, ya son las 2:30 y vamos a comenzar a compartir esta palabra. La palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartirla con ustedes. Gracias por conectarse. Vamos a dar unos minutitos en lo que se siguen conectando para entonces dar comienzo oficialmente a este mensaje que vamos a compartir con ustedes hoy. Saludos, bendiciones a todos. Dios los bendiga. Es un gozo nuevamente conectarnos con cada uno de ustedes. Y qué mejor que trayendo la palabra del Señor. Somos ministerios, palabra viva, donde pedimos siempre al Señor que nos permita traer una palabra que sea viva y eficaz de restauración, de consuelo, de paz. Una palabra que nos redarguya, que nos ayude en todo tiempo, sea tiempos malos, sea tiempos buenos. La palabra del Señor es la que necesitamos. Y damos gloria a Dios porque este es el día que hizo el Señor y nos gozamos y nos alegramos en Él. Amén. Y aún en medio de las situaciones y en medio de todo, adoramos a Dios, alabamos su nombre, le exaltamos, reconocemos su grandeza, su poder e invocamos en esta hora al Espíritu Santo porque sabemos que sin Él nada es posible. Le necesitamos en todo tiempo. Así que Espíritu Santo, eres bienvenido. Haz como tú quieras, lo que tú digas, eso se hará. Siempre eres y serás el invitado de honor. Y bienvenidos a todos los que se están conectando. Dios le bendiga a todos, a Ministerios Palabra Viva, ¿verdad? A los miembros en Carolina del Sur, también a Ministerios Palabra Viva en Puerto Rico, a todas las personas que se conectan, a los que están aquí conectándose por medio del internet, por medio de las redes sociales. Así que bienvenidos, y queremos, ¿verdad?, traer una palabra de parte del Señor para la iglesia, de parte del Señor para ustedes, los oyentes también. Porque no nos detenemos en el camino, sino que siempre queremos seguir impartiendo esta palabra y este mensaje. Dios nos dio una encomienda de ir por todo el mundo y predicar este evangelio, y qué mejor, ¿verdad? Y nos sentimos contentos de compartir con ustedes. Y aquí estamos ejerciendo el llamado y lo que el Señor nos mandó a hacer. Dios le bendiga a todos. A todos los que se están conectando, los que están comentando. Y a los que están por conectarse también. Aprovechen para compartir el enlace, ¿verdad? Antes de comenzar, comparten el enlace a sus familiares, a sus amistades. Especialmente aquellas personas que tal vez ustedes entienden que no asisten a ninguna iglesia, o envíale el enlace de este video, de esta transmisión, para que puedan conectarse y puedan escuchar palabra viva. Así que vamos a comenzar palabra viva. En unos minutitos. Queremos traer una palabra poderosa basado en lo que es la oración. La oración, cuán importante es la oración, cuánto necesitamos la oración en todo tiempo en nuestra vida. Siempre debemos mantener esa intimidad y esa oración intercesora con nuestro Padre Celestial. Amén. Y qué más en este tiempo donde estamos atravesando tantas situaciones a nivel mundial. Ahora es cuando más la iglesia tenemos que unirnos y levantarnos y orar, unirnos como iglesia, unirnos como un solo cuerpo. Y hemos visto ya, ¿verdad?, como en las redes sociales, vía internet, la iglesia se ha levantado, no se ha callado. Y damos gloria a Dios por eso. Quiere decir que ya este evangelio se está predicando por todo el mundo. Y eso es algo maravilloso. Todo tiene un propósito y todo obra para bien. ¿Usted tiene idea de las personas que el internet puede alcanzar en el tiempo récord? En un tiempo que usted no se puede imaginar. Y es una señal, ¿verdad?, que la palabra del Señor se predique en todo el mundo. Y usted no entiende, usted no piensa que a través de la internet, de las redes sociales, eso no es posible.
de llevar el evangelio. Y cómo ahora mismo todas las iglesias, debido a la situación que estamos atravesando, ¿verdad? De esta pandemia, del coronavirus, cómo a través de las redes sociales, la iglesia ha llevado el mensaje a cada rincón de este mundo. A cada rincón donde llega el internet, donde hay internet que pueden accesar a las redes sociales, el mensaje llega. Y esto es maravilloso porque es necesario dentro de este caos y esta situación difícil que estamos atravesando. Siempre el Señor utiliza cualquier momento para que la palabra sea llevada toda vida, a todo rincón, a toda criatura, ¿verdad? Y sigamos, no solo nosotros, sino todos ustedes, aún los que se están conectando. Vamos a seguir compartiendo esta palabra, vamos a seguir llevando el mensaje. Esto es una manera de evangelizar, es una manera de llevar el mensaje y lo que Dios nos mandó a hacer, de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda nación, a toda criatura. Y qué mejor, ¿verdad? Qué mejor que esta oportunidad también para traer palabra. Ya vemos que hay bastantes personas conectadas. Bueno. Ahí, pastor, hay muchos saludos a la familia, saludos a todos. Dios les bendiga de manera especial. Vamos a prepararnos, vamos a reunir a la familia. Si estás haciendo algo, mira, toma este tiempo que es tan importante. Debemos sacar tiempo, ¿verdad? Para escuchar palabra del Señor. Vamos a reunirnos en familia, vamos a aprovechar, llamen a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a todos los que estén, ¿verdad? Y vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo y vamos a conectarnos en este momento, vamos a sentarnos, aprovechar que están en la comodidad de su hogar y vamos a reunirnos así, todos unidos, para escuchar esta palabra que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien hable a través de nosotros. Así que vamos, prepara tu mente, prepara tu corazón para recibir lo que Dios quiere impartir para ti en esta tarde. Amén. Así que no queremos ser muy extensos, pero aquí se hace lo que el Espíritu diga. Así que vamos a la palabra. Vamos a comenzar con una corta oración, ¿verdad? Para entonces Amén. Compartir la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones para ustedes. Y vayan buscando los que no tienen la Biblia, ¿verdad? En sus hogares busquen la Biblia, busquen la palabra. Para que vayan con nosotros a la porción que vamos a utilizar, la porción base, va a ser Daniel 9. Daniel capítulo 9, para que vaya buscándolo en lo que vamos a dar comienzo, pero vamos a comenzar con una corta oración, ¿verdad? Y aprovechar enviarle un saludo a todos los que están conectados a Ministerio Palabra Viva aquí en Carolina del Sur y a Ministerio Palabra Viva en Puerto Rico. Le enviamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo a cada uno de ustedes, muchas bendiciones de lo alto y gracias por conectarse con nosotros. Gracias. Vamos a hacer una corta oración. Padre amado, gracias te damos por este día y por tus bendiciones, tus bondades y tu misericordia que son nuevas cada día, cada mañana, Señor. En estos momentos venimos ante ti, Espíritu de Dios, reconociéndote y pidiéndote que tomas control de esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones y que ha de salir por nuestros labios y que ha de caer en terreno fértil en toda persona que está escuchando esta transmisión, Señor Jesús. Te pido que bendiga a cada uno de ellos y que esta palabra, oh Padre amado, cree el impacto que tiene que hacer en cada vida que ha de escucharla, Señor Jesús. Bendícelos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Vayan buscando la palabra en el libro de Daniel, capítulo 9. Libro de Daniel, capítulo 9. Te adoramos, Señor. Pastora, yo creo que vamos a leerlo, el capítulo 9 casi completo, ¿verdad? Porque no sé si tú quieras... Lee las porciones tú. Okay. La porción que ya habíamos anotado para leer. No sé si quieras leerlo completo, como tú quieras. Ok, vamos entonces a utilizar unos versículos específicos y vamos a ir por la palabra del Señor. Y en este capítulo vamos a ir a varios versículos, no vamos a seguir corrido, porque queremos enfatizar en esos versículos, ¿verdad? Por la palabra que vamos a traer hoy. Y vamos a ir al capítulo 9 de Daniel. Y vamos a comenzar con el versículo 3. Aleluya. Así que si ya estamos ahí, digan amén. Ok.
Capítulo 9 de Daniel y vamos al versículo 3 y siguen conmigo. Dice la palabra: y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y de ahí vamos al versículo 9. Dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y de ahí sigues conmigo al versículo 17. Del 17 al 19 dice la palabra: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestras justicias, sino en tus misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén, Oh, amén, poderoso. amén. En este capítulo de Daniel, ¿verdad? El pasado domingo hablamos también precisamente, y no fue a propósito, ¿verdad? Hablamos sobre lo que era el libro de Daniel, una parte de Daniel, bueno, dos partes, ¿verdad? Pero hoy el Espíritu Santo nos dirigió también hacia Daniel. Y para los que no conocen, Daniel es un libro del Antiguo Testamento y es conocido como el Apocalipsis del Viejo Testamento. Perdón, está en el Viejo Testamento. Y es conocido como el Apocalipsis del Viejo Testamento o el Antiguo Testamento. Entonces, en esta porción, en este capítulo 9, habla sobre la oración de Daniel por su pueblo, una oración donde Daniel tuvo que tomar las riendas, ¿verdad?, de esa oración para poder bombardear los cielos a favor de su pueblo, o sea, el pueblo de Dios. Pero antes de seguir con la línea de la oración de Daniel, es necesario definir lo que es oración y lo que es intercesión. Y la oración es aquella comunicación de nosotros los creyentes con Dios. Es la forma de mantener la relación con Dios, es el vínculo necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Eso es lo que es la oración. Y la palabra en Mateo 26:41, mira lo que me dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, aquí el Señor nos dice que tenemos que orar. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación, porque el espíritu siempre está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Eso es lo que nos dice la palabra aquí en Mateo, pero nos dice orad. Y Romanos 12:2 nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y repito, constantes en la oración. Nuestra oración, cuando hablamos de la oración, es aquello que debe ser constante, es aquella comunicación con Dios, pero no debe ser esporádico, debe ser algo constante en nuestra vida, no debe ser algo una vez al año, 2 veces al año, los Viernes Santos, en Semana Santa. No, eso es algo que debe ser constante en nuestra vida. La oración debe estar presente todos los días de nuestra vida, en todo momento, en todo tiempo, en todo momento, aun cuando estemos caminando. Ahí también nosotros podemos conectarnos, hablar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, de una manera que es tan fácil hacerlo,
pero a veces es tan difícil mantenerlo. Por la carne. ¿Por qué? Porque, como dice esta palabra en Mateo 26, el espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne no. La carne es débil, es decir, la carne siempre va a alar hacia el lado contrario del espíritu. El espíritu va a estar dispuesto, pero la carne para el lado contrario, no va a querer hacerlo, va a estar desanimado, va a estar queriendo, anhelando hacer otras cosas que orar. Entonces, es importante que entendamos lo que significa el orar. Es importante que conozcamos lo que significa orar, lo que implica. Y la oración, tenemos que entender que no es simplemente una repetición de palabras, no es simplemente repetir algo que nos enseñaron de pequeño. Eso no es orar. Orar es cuando nosotros desarrollamos esa conversación. ¿Cómo usted se sentiría si con su esposo, con su esposa, con sus hijos o con aquella persona que usted ama y quiere, viene esa persona y todos los días viene a repetirte lo mismo, a repetirte lo mismo, ya se lo sabe de memoria, ya tú sabes lo que te va a decir? O sea, ¿cómo tú te vas a sentir? Tú te vas a sentir mal, te vas a sentir como que tal vez no tiene interés, no tiene el deseo tal vez de desarrollar esa relación contigo, de fortalecer esa relación contigo, de tener esa conversación amena contigo. Por eso la oración no es repetir algo, la oración no es repetir palabras vanas, la oración no es repetir palabras hermosas o algo que suene elocuente o frases elocuentes. Eso no es la oración. Mira lo que me dice en Mateo 6:7. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La palabrería no... Si tú piensas que el memorizarte palabras bonitas, palabras elocuentes, palabras que simplemente estás repitiendo pero que no salen de tu corazón y no los crees, verdaderamente eso no es una oración, eso no es orar. Orar es esa conversación sincera, transparente con Dios, con el Padre, donde tú te abres a Él, donde no estás repitiendo algo que te enseñaron, simplemente estás hablando con Dios. Eso es orar. Eso es orar. Si tú estás ejerciendo, estás haciendo algo que te enseñaron en cuanto a repetir, si estás repitiendo algo que te enseñaron de pequeño y entiendes que eso era oración, déjame aclararte hoy que eso no es orar. Eso es simplemente repetir algo. La oración va mucho más allá que eso. La oración es una conversación con el Dios poderoso. Amén. Entonces, es importante que tengamos ese conocimiento básico de lo que es la oración, para que podamos entender en su mayor expresión la oración de Daniel y esto que acabamos de leer en el capítulo 9. Entonces, ya que les resumí lo que era la oración, ahora les quiero definir lo que es la intercesión. La intercesión es una oración también, una oración santa, fiel y perseverante, mediante la cual alguien le suplica a Dios por otro u otros que desesperadamente necesitan la intervención de Dios. Wow. ¿Escuchaste eso? Eso es lo que es intercesión. Orar no es lo mismo que interceder. La intercesión es una oración, pero es algo más perseverante, es una súplica más profunda, más fuerte, con más pasión, con más fuerza, gemidos, con más... con ese desespero. O sea, estoy tratando de utilizar las palabras que mejor puedan explicarlo, ¿verdad? Para diferenciar lo que es la intercesión de la oración, para que podamos comprender en su cabalidad todo esto. Entonces, es necesario que dentro de nuestras oraciones también haya intercesión. También seamos intercesores, que cuando nosotros vamos a orar con Dios, incorporemos dentro de nuestra conversación también intercesión. Intercesión por los que nos rodean. No solamente por los nuestros, no solamente por ti, no solamente por tu esposo o tu esposa, por tus hijos, sino por tu pueblo, por tu país, por tu ciudad, por el mundo entero. Entonces, eso fue lo que hizo Daniel. Sí. Y eso es lo que debemos hacer tú y yo hoy en día. Y eso debe ser algo todos los días, no en este tiempo por el coronavirus,
Que No, sí, que debemos no de únicamente, ¿verdad? Por esta situación, que sí, claro, Sí. tenemos que hacerlo y es nuestro deber, pero no debe ser algo que se va a sacar de la gaveta y utilizarse cuando venga una crisis o una pandemia. No, eso debe estar desempolvado todo el tiempo para Amén. utilizarlo constantemente en nuestras vidas. No Amén. debe ser algo que lo saques y lo guardes y lo saques cuando Lo pues necesitas. la cosa está fea. No debe ser así, no debe ser así. Entonces, vamos entonces ahora, ya que explicamos lo que es la oración y lo que es esa intercesión y esa diferencia, vamos entonces de nuevo al libro de Daniel. En el libro de Daniel, él comienza, si vamos al verso 3, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí Daniel se volvió al Señor. Él entendía la importancia de la oración. Él entendía su responsabilidad como profeta. Él entendía cuál era su responsabilidad. Y una de las cosas que tenemos que remarcar en estas acciones que Daniel hizo fue que él buscó el rostro de Dios. Pero déjame ir al versículo anterior. Antes de buscar el rostro de Dios, vamos al versículo anterior, el verso 2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y usted preguntará, ¿qué tiene de importante eso? Mucho. Ahí es que comienza todo, porque si mira el verso 2, hay una parte que dice, y yo Daniel miré atentamente a los libros, el número de los años. Miré atentamente los libros. Es decir, Daniel fue primero antes de buscar el rostro de Dios, antes de ir en oración, él se fue a la palabra de Dios, a la palabra viva de Dios. Él fue a buscar esa palabra y me dice que fue a Jeremías, al profeta Jeremías, y estudió, leyó, escudriñó lo que decía la palabra en el libro de Jeremías. Él fue primeramente a la Biblia, a la palabra, a la escritura sagrada. Él fue porque él entendía, él sabía, y él tenía que conocer los tiempos que estaba viviendo, porque había unas profecías, y él tuvo que ir al libro de Jeremías para poder entender con exactitud cuál era el tiempo que estaba viviendo. Nosotros tenemos que profundizar y meternos en la palabra para poder entender cuáles son los tiempos que estamos viviendo, cuáles son los tiempos que están aconteciendo, en qué momento estamos viviendo, si estamos, en qué punto de nuestra existencia estamos nosotros viviendo. Por eso es importante que leamos la palabra, por eso es importante y esencial que escudriñemos la palabra. Y eso era lo que hacía Daniel. Por eso Daniel fue Daniel, por eso Daniel fue quien fue el profeta que fue. ¿Por qué? Porque él, además de que permanecía y perseveraba en la oración, él escudriñaba, él buscaba y leía la Biblia. Él leía la palabra y no me lo estoy inventando. Aquí me lo dice. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. Él fue a la palabra. Y luego que fue a la palabra, entonces fue que se volvió su rostro al Señor en oración. Luego de leer la palabra, fue en oración. Fue a hablar con el Dios Padre Todopoderoso. Fue a hablar con Él. ¿Por qué? Porque en ese momento dado, cuando nosotros incorporamos en nuestra vida lo que es la lectura, el escudriñar la palabra de Dios, y luego que hacemos eso, incorporamos o enlazamos lo que es la oración, definitivamente vamos a encontrar lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Porque la voluntad de Dios se nos va a ser revelada a nosotros cuando escudriñamos la palabra de Dios, y seguido a eso
nos vamos en oración. Es ahí que vamos a encontrar la perfecta voluntad de Dios y vamos a encontrar esa dirección, esa brújula, la brújula que nos va a guiar, que nos va a decir hacia dónde ir. Es aquel tiempo, aquel reloj que nos va a decir en qué momento estamos viviendo, en qué tiempo estamos viviendo, por qué momento estamos atravesando. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios en conjunto con la oración. Por eso es necesario que busquen, que escudriñen, pero que oren. O sea, no deben dejar de hacer una de las cosas. Tienen que buscar, escudriñar, pero también tenemos que orar. Vale. Tenemos que fortalecer nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de búsqueda, para que podamos entender en qué tiempo estamos viviendo y podamos entender y reconocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y poder cumplirla, claro. Amén. Que sí. Y eso es así, eso es una realidad. Entonces, Daniel primero leyó la palabra, escudriñó la palabra. Segundo, volvió su rostro al Señor en oración. Tercero, perseveró en la oración. Hizo lo que me dice Romanos 12:2. Constantes en la oración. Constantes, debe ser algo constantes en nuestras vidas. Y él incorporó esa fórmula en su vida. Él tenía esa fórmula ganadora, esa fórmula del éxito incorporada en su vida, donde oraba y donde permanecía en oración. Era algo constante. Él entendía y sabía que eso era lo que lo iba a llevar al éxito, eso era lo que lo iba a librar de todo peligro, amén, de todo ataque, de toda trampa, de cualquier plaga, de cualquier situación que estuviera atravesando en ese momento dado su pueblo. Él entendía y sabía y reconocía que solamente a través de la palabra y la oración es que iba a poder encontrar esa respuesta, esa restauración. Y eso fue lo que hizo Daniel. ¿Por qué? Porque en ese momento dado su pueblo estaba atravesando un momento difícil. Era un tiempo profético donde había sido ya profetizado en Jeremías. Y vamos al libro de Jeremías, Jeremías 25:11, para leer rapidito, pastora, si puedes buscar esa. Yo sé que no te lo avisé con tiempo, pero Jeremías capítulo 25:11. Vamos a la palabra. Vayan buscando la palabra. Su palabra. Jeremías, ¿qué? 25:11. Jeremías 25:11. Jeremías 25:11. Y aquí vamos. Y léelo. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra las naciones. Es decir, el pueblo de Dios en ese momento dado y Daniel junto con su pueblo estaban atravesando ese momento que ya había sido profetizado, un momento difícil, un momento duro, pero Daniel tenía que asegurarse y entender en qué tiempo estaba viviendo. Por eso fue la palabra de Dios, por eso escudriñó, por eso fue a la brújula, lo que le iba a dar el norte y le iba a revelar el tiempo que estaba viviendo. Y él lo que hizo fue, luego que entendió el momento que estaba viviendo, él se fue en oración. Él perseveró y fue constante en la oración. Y algo que me gusta y que tengo que resaltar en este momento es que él, aunque tal vez él estuviera andando recto ante los ojos de Dios, aunque él tal vez estaba haciendo lo correcto ante Dios y no estaba practicando el pecado y no estaba tal vez practicando lo que el pueblo de Dios estaba practicando, él se unió al pueblo de Dios. Él sabía que él era parte del pueblo de Dios. Él entendía que eran uno, que no se trataba de la vida de él individual y de los demás. No, él no fue egoísta. Él se enlazó, él entendía que era su pueblo y él entendió que eran uno solo, que eran un pueblo. Y él, como profeta de Dios, él entonces se fue en humillación. Él se humilló. Mira lo que me dice el verso 5. Dice, hemos pecado. Él se incluyó en ese pecado, aunque tal vez no lo estaba practicando, pero se incluyó.
Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel reconoció la falla del pueblo de Dios. Aleluya. Y él se incluyó. Y lo que hizo fue que él llevó sobre sus hombros y sobre sus rodillas ese pecado que su pueblo estaba cometiendo. Y él se hizo parte de ese pueblo porque era parte de ese pueblo y lo llevó en oración. Lo llevó en oración e intercesión al Padre, porque él reconocía que si estaban viviendo un momento difícil, únicamente yendo al Padre en oración era de la única manera en que podían encontrar restauración para su condición actual. Únicamente a través de la oración. Entendamos que solo la oración va a marcar la diferencia entre tu momento actual y la resolución de esa situación. Solamente la oración va a ser capaz de disipar todo, de alejar todo aquello que te está afectando. Solo la oración. Entonces, mira lo que dice el verso 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Él reconocía que el pueblo de Dios se había rebelado en contra de Dios. Pero así también como reconocía que el pueblo se había rebelado en contra de Dios, reconocía también que el Dios que él creía era misericordioso y lo podía perdonar. Porque Dios es un Dios misericordioso. Aleluya. Y Daniel se humilló. Fue necesario humillarse, como dice Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que humillarnos, aunque tal vez nuestro orgullo nos dice no hay necesidad de hacerlo. No hay necesidad de humillarte de esa manera, porque tú no fuiste el que cometiste el error. Tú no fuiste el que pecaste. Tú no fuiste el que hiciste el mal. Déjame decirte, si tú estás pensando de esa manera, ese es el orgullo que te está guiando. Te estás dejando guiar por tu orgullo. Y no debe ser así. Tenemos que entender que aunque no hayamos cometido el pecado, no hayamos cometido el error, no hayamos cometido una falta, tenemos que humillarnos porque somos un pueblo. Tenemos que interceder los unos por los otros porque somos un pueblo. Tenemos que llevar sobre nuestras rodillas ese clamor, esa condición del pueblo. Y en estos días no debe ser la excepción. Debemos llevar, pueblo de Dios, te estoy hablando a ti, pueblo de Dios. Debemos dejar de llevar sobre nuestras rodillas la condición del mundo en que estamos viviendo. Y en este momento dado, la pandemia que estamos atravesando, debemos llevar sobre nuestras rodillas en oración esta situación. Porque así es como vamos a lograr que se termine. Que Dios tenga misericordia sobre este pueblo, sobre el mundo entero, sobre nosotros. Nosotros somos parte de este mundo en estos momentos dados. No somos de aquí, pero estamos viviendo en estos momentos dados aquí. Y tenemos que entender esa responsabilidad que llevamos nosotros. Tenemos que entender que debemos orar, no solamente por tu casa, sino por el mundo entero. Por esta situación que estamos atravesando, por todo el mundo, por los presidentes, por los gobernantes, por cada persona que está al frente de las ciudades, de los países, de alguna organización. Reconozcamos nuestra responsabilidad. Echemos a un lado toda pereza, todo orgullo y humillémonos ante la presencia del Señor, como dice Segunda de Corintios capítulo 7, Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¡Aleluya! Y sanaré su tierra. La humillación va a ser lo que va a llevar a que el Señor entonces reconozca esa oración y esa situación que nosotros estamos llevándole en oración, para que tome atención, para que tome acción ante la situación que estamos atravesando. Únicamente Dios es capaz de hacer lo imposible. Solo Dios. Solo Dios es capaz de hacer todo aquello que nos está afectando, todo aquello que nos está desconcentrando, que nos está desenfocando, que nos está causando temor. Solamente Dios es capaz de hacerlo. Aleluya. Entonces, volvámonos a Dios, humillémonos a Dios,
Vayamos en oración. No nos Y en este acomodemos. tiempo de cuarentena, que hay muchos lugares que están en cuarentena y otros que todavía no, pero aún así, hagamos cuarentena para el Señor. Separémonos para el Señor. Separémonos para el Señor. Oremos. Mantengámonos conectados, orando en todo tiempo para que podamos entonces entender los tiempos y derramar esa misericordia sobre el pueblo de Dios. Pedirle al Señor que derrame esa misericordia sobre el pueblo de Dios. Pero tenemos que orar, tenemos que sacrificar nuestro tiempo, tenemos que sacrificar nuestra carne, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne no. La carne es débil, así que tenemos que buscar el rostro del Señor en oración. Oremos, ayunemos, como hizo Daniel, que dice el verso 3, que se fue buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Cuando vamos y escudriñamos qué significaba esto de cilicio y ceniza, eso representaba físicamente la condición interna de la persona. Si la persona estaba pasando por alguna angustia, por algún luto, por alguna situación difícil, físicamente se expresaba vistiéndose de cilicio y sentándose sobre ceniza, humillándose. Es una manera de humillar y visiblemente las personas cuando lo veían entendían que estaba de luto o que estaba en angustia. Nosotros debemos también hacer lo mismo. No te estoy diciendo que tienes que ahora llenarte de cenizas o vestirse de cilicio. Estoy hablando espiritualmente. Sino que tenemos que ir ante su presencia y presentarle a Dios nuestra condición, nuestra angustia, nuestras peticiones, para que Él pueda escucharlo y pueda entonces mover todo a nuestro favor o a favor de esta oración. Entonces, fortalezcámonos en oración. Aleluya. Qué poderosa palabra del Señor. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de interceder, es tiempo de unirnos en oración. Y no solo por lo que estamos atravesando, sino por todo lo que está aconteciendo en el mundo. Aún nosotros, orar los unos por los otros, como dice su palabra. Oremos por nuestra familia, oremos por nuestros hijos. Sabemos que, ¿verdad?, los días y las cosas que están aconteciendo son malas y no podemos seguir perdiendo el tiempo en cosas vanas, sino aprovechar este tiempo que el Señor quiere y irnos humillados y separarnos para Él en palabra, en oración. Mira, Daniel, como compartía el pastor, ¿verdad? Daniel se echó toda esa carga del pueblo e intercedía. Él se encerró a solas con Dios. Él se metió en ayuno, oración e intercedía por el pueblo y por lo que estaba aconteciendo. Él no se acomodó a lo que veía o a lo que la profecía decía. Él decidió interceder y clamar por misericordia para que hubiera una pronta restauración en aquello que el pueblo estaba viviendo a causa de la desobediencia. Así que es necesario que nosotros sigamos, la iglesia continúe unida como un mismo cuerpo, no dividida, sino unida, para seguir orando, clamando al Dios de los cielos por todo lo que está aconteciendo. La palabra es muy clara, no se equivoca, no retorna atrás vacía. Los tiempos pueden cambiar, pero la palabra sigue siendo la misma y dice claramente que cuando el pueblo se humilla en oración, Él, mira, oirá desde los cielos el clamor y tendrá misericordia. Todavía hay tiempo donde el Señor extiende sus misericordias. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No nos acomodemos. Seamos un pueblo que se levanta, que marca la diferencia, que trae el avivamiento, que ora, que clama, que intercede al Dios de los cielos. Dios quiere escuchar nuestra oración. Dios quiere que su pueblo se humille. Daniel se humilló ante Él, reconocía que era un ser humano y dentro de todas las cosas, aunque era amado y escogido por Dios y era profeta, era un hombre de Dios, consagrado para Dios, aún así él reconocía su humanidad y se incluía en el pueblo. Él no se excluía porque haya sido escogido. Él entendía y llevaba sobre él el dolor, el pesar de lo que el pueblo estaba sufriendo. Eso es amor hacia la humanidad. Tenemos que tener amor hacia la humanidad, clamar, como dice su palabra, interceder los unos por
por los otros. El mundo en este momento se encuentra en caos, pero hay un Dios que es todopoderoso. Cuando nos humillamos y reconocemos como Daniel, que Él es el todopoderoso, el soberano, el que puede tener misericordia y perdonar. Cuando Dios ve esa humillación de su pueblo, Él inclina su oído. Él inclina su oído, trae restauración, sana la tierra. Así que vamos a aprovechar este tiempo. No lo veamos como un tiempo de encierro donde, Dios mío, qué encierro, qué encierro. Mira, aprovechemos a los que aman a Dios y son obedientes a sus preceptos, a sus mandatos, a sus ordenanzas. Todo le obra para bien. Este es el tiempo de nosotros prepararnos. Es un tiempo de preparación, de separación con Dios. Busquemos, como hizo Daniel, al Señor en humillación, en oración, en intercesión, en ayuno. Preparémonos, porque cuando venga la restauración, entonces la iglesia se levantará con más fuerza que nunca. Vamos a salir a la calle y veremos entonces ese avivamiento que habla su palabra, donde hay una profecía muy clara. Dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La iglesia se tiene que levantar, se tiene que ir y cerrar la puerta, prepararse, separarse para Dios, santificarse la iglesia para lo que ha de venir. Pero antes de eso, poder nosotros levantarnos y traer el avivamiento donde haya un derramar. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es promesa de Dios. Es por eso que la iglesia en este tiempo aprovechemos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y vamos a levantarnos más fuerte que nunca. Iglesia, pueblo de Dios, te animo en este tiempo a acercarte más a Dios, a ser como Daniel, a llevar sobre nuestras rodillas, sobre nuestros hombros lo que está sufriendo el pueblo y la humanidad, y clamar. Clamemos, unámonos, iglesia, para clamar e interceder al Todopoderoso para poder alcanzar su misericordia. Es orando, vamos a volvernos a su palabra, vamos a conocer su palabra, vamos a entender qué es lo que ha de suceder, qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que va a pasar. Iglesia, vamos a prepararnos. Iglesia, prepárate en su palabra. Busquemos el rostro del Señor en separación, ayuno y oración, y veremos la misericordia de Dios y la restauración. Aleluya, gloria a Dios. Qué poderoso, qué poderoso, qué poderoso. Amén, eso es así, iglesia. Entonces, ya esta fue la palabra que el Señor nos dio, ¿verdad?, para compartir con ustedes, y pues quisimos ser lo más breve posible, no quisimos ser muy extensos, pero tomen nota, compartan esta palabra, compartan, envíasela a sus hermanos, a sus familiares, ¿verdad? Vamos a unirnos. Unámonos, ¿verdad? En oración, unámonos dentro de esta responsabilidad que tenemos como iglesia, ¿verdad? Que es orar, que es interceder, que es levantar ese clamor, esa intercesión por esta situación que estamos atravesando mundialmente. Entonces levantemos ese clamor, no únicamente lo hagamos por nuestra familia, por nuestra casa, hagámoslo para todo el mundo, mundialmente, por esta situación que estamos atravesando. Únicamente así, de esa manera, vamos a poder disipar y vamos a poder lograr que Dios disipe, ¿verdad?, lo que estamos atravesando. Humillémonos, vamos a tornar nuestra mirada a Dios, vamos a olvidarnos de las cosas que no convienen, vamos a volvernos a Jehová, para que su pueblo se vuelva a Jehová. Aún hay misericordia, aún hay oportunidad para ti. Vamos, acércate a Dios, ven a Cristo, vamos a humillarnos delante de Él para alcanzar misericordia, pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Yo no sé, pero yo voy a cantar, ¿verdad? Una alabanza al Señor antes de cerrar. Saludos y bendiciones a todos, qué buenos que se conectaron. Mael, un abrazo para ti también. A todos los que se han conectado, Dios les bendiga, ¿verdad? Y quiero cantar esta alabanza que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Para que entiendas que es orando en todo tiempo. Aleluya. Vamos a ver que hace tiempo no canto esta alabanza, pero es para adorar al Señor, para su gloria y para su honra.
letra de esta canción. Es orando como se le abre la puerta al que toca, como barreras y yugos explotan, siempre y cuando a Dios le pidas con fe. Es orando como el que pide recibe respuesta, orando se caen las fortalezas que oprimen tu alma y tu corazón. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo. Y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas Él transformará. Aleluya, es orando, iglesia, orando en todo tiempo. Gracias, Señor. Escucha esto. Es orando cómo recibes nuevas fuerzas, cómo ves cumplir las promesas que Dios para tu vida estableció. Es orando cómo ves abrir sendos el cielo, orando Dios hace pacto nuevo, si con el alma le decides creer. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo. Y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas Él transformará. Orando el odio se convertirá en amor, aquel que se apartó vendrá el Señor. Óyelo, se va el temor, la depresión, un nuevo amanecer tendrás. Orando es como vencerás. Aleluya. Es orando en todo tiempo. Firme, iglesia, firme en Dios. Es orando, aleluya. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas Él transformará. Solo tú, Señor. Aleluya. Es orando. Aleluya. Alabado aleluya. Dios. Entiendan Es orando. que orando es como único vamos a lograr lo prometido, vamos a lograr Gracias, vencer Señor. aquellas batallas, aquellas situaciones y todo lo que se nos ponga de frente. Así que, iglesia, reconozcamos nuestra responsabilidad, reconozcamos que la oración todo lo puede, que tenemos que mantenernos constantes en la oración. No lo olviden, manténgase en esa oración, en esa persistencia, orándole al Padre, clamando. Y no se olviden que en este tiempo no puede ser la excepción, debemos seguir. Entonces, como pastores, ¿verdad? Le damos las gracias por conectarse con nosotros en el día de hoy, por estar escuchándonos, por sacar de su tiempo, ¿verdad? Y escuchar palabra de Dios y compartir con nosotros palabra viva, claro. Entonces, les invitamos a que estén al pendiente, ¿verdad? Del canal de YouTube para que le den like a todo, al canal de YouTube, canal de Facebook, ¿verdad? Para que estén al tanto cuando vayamos a transmitir alguna próxima transmisión, a transmitir algún otro video en vivo. Así que no dejen de hacerlo, pero no dejen de orar.
sobre todo no dejen de orar. Así que Seguimos. nuevamente un saludo a cada uno de los que están conectados, Les a amamos. Ministerio Palabra Viva aquí en Carolina del Sur y Y en Ministerio Puerto Palabra Viva en Rico. Puerto Rico. Un fuerte abrazo, les amamos y les bendecimos con toda bendición del cielo. Un fuerte abrazo.